Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. La lección que quedó hoy a la mitad, la semana pasada, acerca de la carne. Hemos estado hablando de principios bíblicos para poder tratar la dificultad o el conflicto que a menudo surgirá de este lado de la eternidad con nuestro prójimo, en virtud de la realidad de la presencia aún del pecado en nosotros, entre nosotros. Constantemente tendremos dificultades unos con otros. Pero la Biblia nos ofrece principios prácticos, principios esenciales, fundamentales, a fin de poder ser capaces de lidiar con esa clase de conflictos, hermanos. Y hemos mencionado ya, hacíamos un repaso la semana pasada respecto de cuáles son esos principios que Alexander Strauch nos ofrece, extraídos de la palabra de Dios, y que deberíamos de esforzarnos en grabar en nuestras mentes, en nuestras conciencias, a fin de que podamos siempre tenerlos presentes en todo momento cuando tengamos que enfrentar algún tipo de dificultad especialmente. Hemos dicho que hay tres principios fundamentales. Estos tres principios fundamentales son el actuar en humildad, el actuar en amor y el actuar en el Espíritu. Hay pasajes bíblicos que abundan respecto de lo que esto significa. Ya dimos algunas lecciones de cada uno de estos aspectos en particular, pero es importante que cada uno de nosotros nos esforcemos por estudiar esos textos bíblicos, por profundizar esos pasajes bíblicos, por comprender lo que la Biblia nos enseña respecto a esos aspectos del carácter que debería ser una realidad de nuestras propias vidas y que a menudo es expuesto o es expuesta nuestra debilidad, particularmente cuando enfrentamos algún tipo de dificultad. Es cuando vemos nuestra falta de amor, es cuando vemos nuestra falta de humildad, es cuando vemos nuestra carnalidad, cuando enfrentamos algún tipo de dificultad. Y 5 principios prácticos son los que también ya estudiamos. Y estos son la importancia de controlar nuestra ira, la importancia de controlar nuestra lengua, de controlar nuestra tendencia a criticar, de buscar la reconciliación y buscar ser pacificadores, como nuestro Dios es un pacificador. Estos son principios prácticos que también conviene que estudiemos, que escudriñemos, que meditemos, que consideremos. Hay herramientas, hermanos, hay libros que nos pueden ayudar a profundizar cada una de estas áreas a fin de poder seguir lidiando con nuestro propio pecado. Hay un libro particularmente bueno con respecto a la ira, muy práctico, muy sencillo. Creo que se titula Un pequeño libro para un gran problema. Y es una especie de devocional de 2 meses en los que el autor va llevando día tras día a considerar aspectos, principios bíblicos relacionados con el tema de la ira. Y al final de cada devocional deja pequeñas tareas para que podamos meditar, considerar, memorizar, preguntar, examinar nuestras motivaciones y muchas cosas de este tipo a fin de poder crecer en nuestro control de este tema que a menudo es un verdadero problema en el corazón de la vida del cristiano, hermanos. Ahora, en medio de todo esto y a manera de apéndice, estamos viendo este pasaje o este estudio el día de hoy. Tiene que ver con la lucha contra la carne. No solamente necesitamos aprender a aplicar estos principios, pero es importante que entendamos el tema de nuestra carne. Ya expresamos la semana pasada algunas cosas con respecto a la carne, la manera en la que la carta a los Gálatas particularmente, el apóstol Pablo usa este término para referirse a ese remanente de pecado que aún se alberga en la vida de todos nosotros los cristianos. Hemos hablado ya de la manera en la que todo ser humano se encuentra en uno de 2 ámbitos, o estamos y vivimos en la carne, o estamos y vivimos en el Espíritu. Todo ser humano encaja dentro de uno de estos 2 ámbitos. La carne se identifica con el viejo hombre, el Espíritu se identifica con el nuevo hombre, por lo que o estamos unidos aún al viejo hombre, Adán,
o estamos ahora unidos a Cristo y somos un nuevo hombre, una nueva criatura. Hemos hablado acerca de estas cosas, hermanos. El día de hoy quiero que enfaticemos el aspecto de la lucha que enfrentamos contra la carne. A diferencia del no cristiano, hermanos, que vive la vida en los deseos y la voluntad de la carne, es decir, de sus propios deseos pecaminosos y concupiscentes, cada creyente rompe decisivamente con la carne en el momento de su conversión, lo que afecta o debería afectar cada aspecto de su propia vida. El creyente es uno que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, como dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora es uno que vive y anda por el Espíritu, quien nos ha dado nueva vida y poder sobre el pecado y sobre la carne. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, alguna vez escuché un predicador hablando del versículo 24 cuando dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No he escudriñado este versículo particularmente como para poder decir que estoy completamente de acuerdo con esa interpretación, pero en estos momentos viene a mi memoria y me suena un tanto lógico lo que expresaba este predicador cuando señalaba cómo es que el apóstol Pablo dice que la carne ha sido crucificada y reconociendo lo que es la crucifixión, es un medio de muerte lenta. Alguien que era crucificado no moría instantáneamente, pero moría paulatinamente, progresivamente, iba debilitándose hasta que de pronto daba su último hálito de vida. Esto nos lleva a considerar cómo es que el crucificar la carne no es algo que simplemente va a ocurrir y la vamos a matar de un día para otro, es algo que va pasando progresivamente en nuestras vidas. Vamos haciendo morir nuestras concupiscencias, esas tendencias pecaminosas que hay en cada uno de nosotros aún. Ahora, debemos ser honestos y es que resulta dolorosamente obvio que los creyentes seguimos pecando. Ninguno de nosotros está exento de las tentaciones de los deseos carnales o del pecado. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí hay una verdad implícita muy importante para nosotros. El pecado aún puede gobernar nuestras vidas, aún puede venir a reinar. Pablo nos exhorta a que no permitamos que esto ocurra. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y cuando habla del cuerpo mortal, quiero entender que el apóstol Pablo está hablando de esta manera no porque nuestro cuerpo sea algo inherentemente malo, sino porque se convierte en el instrumento del pecado para hacer aquello que Dios aborrece. En el capítulo 8 también de Romanos, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Otra vez, una advertencia implícita que hay la posibilidad de que un cristiano pueda comenzar a vivir conforme a la carne, conforme a su remanente de pecado. Regresando a Gálatas capítulo 5, versículos 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, Pablo está implicando la posibilidad de que como cristianos aún podamos andar en la carne, satisfacer los deseos de la carne, vivir en nuestro pecado, hermanos. Ahora, la razón de esta aparente contradicción, hermanos, es que los creyentes todavía no han sido liberados por completo de este mundo de pecado y muerte. Por ejemplo, todavía experimentaremos la muerte, que es la consecuencia del pecado introducido por el primer Adán. Sin embargo, en la Biblia se nos garantiza la victoria sobre esta muerte, ya que ahora hemos sido unidos al segundo Adán. Otro ejemplo, los creyentes no experimentarán perfecta liberación del pecado en este tiempo para no pecar en lo absoluto.
Lo que ha sido vencido en nosotros no es la presencia del pecado, sino el dominio del pecado sobre nuestras propias vidas. Esto es lo que la Biblia dice que ha sido quebrantado en el corazón de todo hijo de Dios. Pero esto implica una lucha entre los deseos de ese remanente de pecado y los deseos del Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. Y el creyente en este sentido no puede ser neutral. Hemos sido colocados en una guerra, hermanos, en una batalla que se libra no de vez en cuando, sino cada día, cada momento de nuestro paso por este mundo. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento advirtieron a sus lectores que no actuaran conforme a la carne como lo hacían antes de su conversión. Pablo advierte a los Gálatas que no permitan que su nueva libertad en Cristo se convierta en una ocasión para la carne. Pablo también a los de Roma les dijo: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y les instruyó para que no proveyeran para los deseos de la carne. Aún Pedro escribió: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una lucha entonces, hermanos. Hay una guerra que libramos, cada uno de nosotros, día tras día. Una lucha que no está allá afuera, hermanos. Y hoy en el sermón se hablará acerca de eso. Una lucha que está en el corazón, que se encuentra en el centro de sus afectos, en el centro de sus pensamientos, en el centro de su voluntad. Día tras día estamos luchando por poner nuestro afecto en el Señor y en su gloria o en cualquier otra cosa. Ya sea el dinero, ya sea las relaciones por encima de Dios, volviendo a las relaciones un instrumento para tratar de sentir nuestro propio bienestar y satisfacción, en lugar de encontrar en el Señor y hacer uso de las relaciones simplemente para gloria y alabanza de su nombre, sirviendo desinteresadamente y sacrificialmente a nuestro prójimo, no buscando en ellos lo que necesitamos, sino más bien sirviéndoles a ellos, dándonos para ellos. Hay una lucha día tras día que enfrentamos en ese sentido, hermanos. Alguna vez leía a un autor que explicaba que uno de los temas centrales de las Sagradas Escrituras, o una pregunta que podríamos poner en las Sagradas Escrituras como central, es: ¿a quién vas a servir? ¿Para quién vas a vivir? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a glorificar? Que esa es la pregunta, una de las preguntas centrales que surge de la Escritura para con el hombre una y otra vez. La cuestión que Dios pone delante de nosotros constantemente a través de su palabra es: ¿a quién? ¿A quién vas a servir el día de hoy? ¿Al Dios vivo y verdadero o a la criatura? ¿A quién vas a adorar? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿Para quién vas a vivir el día de hoy? Esa es la lucha que enfrentamos todos y cada uno de nosotros, hermanos. Antes de nuestra conversión, todos y cada uno éramos esclavos del pecado. Pero hoy tenemos que recordar algo: a través de nuestra unión con Cristo, usted y yo hemos muerto al pecado. Romanos 6:2 lo enseña. Hemos sido justificados, hermanos. Hemos sido libertados del pecado. Como resultado de la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo y el reinado y dominio del pecado en la vida del creyente, ahora se ha dado por terminado. Ya no tiene más esa potestad sobre el Hijo de Dios. Que ustedes y yo se la demos a menudo es algo distinto, pero si la palabra de Dios es veraz, y es veraz, hermanos, señala tajantemente que en todo cristiano ese poder dominante ha sido verdaderamente quebrantado por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura. La Biblia dice que usted y yo estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso en Romanos 6:12 veíamos hace un momento que dice:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y se nos exhorta a andar en el Espíritu. La vida cristiana es una que se camina en el poder y por el poder capacitador y la guianza del Espíritu Santo. La presencia poderosa del Espíritu nos capacita a cada uno de nosotros, haciendo posible que resistamos al pecado y resistamos a la carne. Cuando usted y yo andamos en el Espíritu, no vamos a estar buscando satisfacer los deseos de la carne. Y aquí es donde entra una clave, amados hermanos, para poder prevalecer y vencer en contra de la carne. La lucha que usted y yo tenemos que aprender a librar no es simplemente una lucha defensiva. No es simplemente estar tratando de huir o correr. La lucha en contra de la carne es una que se libra de manera ofensiva. ¿Y con esto qué quiero decir? Que se trata de una lucha activa, una lucha positiva más que negativa. Antes de exponer esto hoy por la mañana me acordaba de una serie de mensajes predicados por Martin Lloyd-Jones acerca de Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6, que lo sacaron en forma de libro y le llaman a ese libro La vida en el Espíritu. Y leía uno de los primeros mensajes contenidos en esa serie de enseñanzas de Martin Lloyd-Jones y recordaba algunas cosas que en años pasados me habían sido de mucho provecho cuando estudié esos sermones de Martin Lloyd-Jones, y él enfatizaba algo. Él decía cómo es que en nuestros días el cristiano ha caído en el error de comenzar a considerar la vida cristiana como algo meramente negativo y no positivo. ¿Con esto qué queremos decir? Que a menudo creemos que la vida cristiana simplemente significa no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, abstente de esto, abstente de lo otro. Y eso termina llevándonos o conduciéndonos a una especie de mero moralismo externo, que no tiene fuerza, que no tiene poder, que no tiene capacidad, porque simplemente se está centrando en las cosas que están fuera de nosotros, pero no trabajando en nuestro propio corazón, de donde surgen realmente las concupiscencias, las tentaciones, las inclinaciones pecaminosas. Y ahora que volví a leerlo, me hacía mucho más sentido con todo lo que el Señor me ha permitido ir comprendiendo a través del estudio que he estado llevando a cabo de diversos aspectos concernientes a la vida cristiana. ¿Qué queremos decir con esto de forma práctica? Que luchar contra la carne no solamente implica abstenernos de ciertas cosas que sabemos que nos pueden afectar o no nos pueden convenir. Luchar contra la carne implica aprender a vivir la vida en el Espíritu. No es solamente no hagas, es haz. No es solamente abstente, es haz lo contrario a eso. De eso se trata la vida en el Espíritu. Esa es la forma en la que el cristiano puede luchar y vencer contra la carne. Alexander Strauch da una serie de pasos prácticos para la victoria en contra de la carne. Dice, en primer lugar, debemos entender nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso es lo que he estado tratando de hacer con esta enseñanza y trayendo las porciones y citando texto tras texto intencionalmente. Porque, amados hermanos, somos unos que hemos sido llamados a vivir por fe, pero no una fe ciega, sino una fe basada en lo que Dios dice en su palabra. Y en su palabra Él nos dice que usted y yo tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas. La Biblia, cuando manda a los cristianos que obedezcan algún precepto en particular, se asegura primero de enfatizar que tenemos lo necesario para poder obedecer ese precepto en particular. Alguna vez un pastor lo enseñaba diciendo que la Biblia siempre que da un imperativo antes nos ofrece un indicativo. Es decir, antes de una orden, un mandato para nosotros, la Biblia enfatiza que usted y yo tenemos
lo que necesitamos. Somos lo que el Señor quiere que seamos para que seamos capaces de obedecer ese mandamiento que nos está ofreciendo. Debemos creer entonces lo que Dios dice en su palabra acerca de nuestra nueva vida en el Espíritu y actuar en conformidad con ello. Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted debe creer eso, porque Dios lo dice. Dios enfatiza que usted ya ha muerto al pecado, pero ahora está vivo para con Dios en Cristo Jesús. También en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios dice que el pecado no se va a enseñorear de usted, siempre que recuerde que ya no vive bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es interesante el poder entender esto a profundidad. No lo vamos a hacer ahorita, pero hermanos, al final lo que nos da motivos para creer que esto que dice la palabra de Dios es verdad, es recordar la gracia. Recordar cómo es que en Cristo Jesús se nos ha concedido todo cuanto necesitamos. Recordar verdades como el hecho de que si nos ha dado a su Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es por su gracia que nos ha liberado, nos ha salvado el Señor. Un segundo paso que dice Alexander Strauch es: debemos andar por el Espíritu enérgicamente, día a día, momento a momento. Seguir paso a paso la guía del Espíritu y sembrar para el Espíritu. Es aquí donde yo hablaba de este elemento positivo, hermanos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace un contraste interesante y quiero que lo meditemos un momento. En el versículo 18 del capítulo 5, en la carta a los Efesios, Pablo exhorta a los creyentes en Éfeso diciéndoles: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es el versículo del que leía hoy en la mañana la enseñanza de Martin Lloyd-Jones en particular. Y hay cosas interesantes cuando entendemos que pudiera haber una doble intención del apóstol Pablo en estas palabras. Considere cómo es que el apóstol está mandándonos a hacer algo a través de un par de imágenes. Él pone por un lado la embriaguez, con vino. Y por otro lado pone la llenura del Espíritu Santo. Y cuando habla de estas dos cosas, Pablo no solamente está haciendo un contraste, pero nos invita a poder trazar un paralelo, una relación entre estos dos aspectos. Por un lado, si consideramos la embriaguez, podemos entender en qué consiste un estado de embriaguez. Cuando habla acerca de embriagarnos con vino, habla de estar llenos de vino. Habla de estar saturados de vino. Y podemos imaginarnos cómo es una persona que se encuentra en esa condición. Una persona incapaz de controlarse, una persona voluble, una persona que está completamente controlada por esa sustancia, por la condición que provoca esta sustancia en exceso. En contraste, Pablo nos dice que ustedes y yo deberíamos de ser llenos del Espíritu en el sentido de poder ser controlados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Esa es la necesidad que usted y yo tenemos. Ese es el contraste que está haciendo el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo también nos ofrece una especie de paralelo con estas dos imágenes.
Y este paralelo consiste en el hecho de que cuando habla de la embriaguez o del ser llenos del vino, hay ciertas cosas que ocurren en nuestra vida que deberíamos de trasladar a la llenura del Espíritu Santo. El gozo que el Espíritu Santo produce, la gracia que el Espíritu Santo concede, que da, que ofrece, la libertad que nos da para poder glorificar su propio nombre, exaltar su propio nombre. Vivir la vida en el Espíritu, hermanos, implica el continuamente buscar del Señor para que éste obre en nuestros propios corazones. Por eso en el versículo 19 señala, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Día tras día tenemos que no solo considerar lo que no debo hacer, sino lo que debo hacer en lugar de eso. Es el mismo principio que el apóstol Pablo ofrece cuando dice: despojaos del viejo hombre y renovaos y vestíos del nuevo hombre. Es el principio que nos enseña no solamente a abstenernos de pecado, pero a buscar vivir activa y positivamente la santidad. No solamente no hacer lo que sabemos que es desagradable a Dios, pero buscar hacer activamente lo que es agradable al Señor. Una ilustración de esto, para ver si logro transmitir la idea, es en el tema relacionado con el temor del hombre o el temor al hombre. Todos tenemos temor al hombre, hermanos, en mayor o menor medida. Y la forma para remediar el temor al hombre es crecer en nuestro temor de Dios. La forma de remediar ese temor no solamente es colocar al hombre en su justo nivel y colocar a Dios en su lugar apropiado, para que de esta manera podamos considerar y entender quién es el Dios al que estamos glorificando y sirviendo. Esa es una de las formas en las que lidiamos con el temor al hombre. Pero además de eso, una forma de lidiar con el temor al hombre es no solamente considerando esta verdad, sino procurando, en lugar de encontrar en el hombre nuestra confianza y satisfacción, servir sacrificial y desinteresadamente a ese hombre que a menudo tanto temor tenemos. No sé si transmito la idea. Pero si estoy lidiando con inseguridad en mi ambiente de trabajo, tengo temor de mi jefe, de sus reacciones intemperantes, de la forma en la que actúa, bueno, lo primero que tengo que considerar es quién es el Dios vivo y verdadero que gobierna aún sobre cada una de las circunstancias de mi trabajo. Pero en segundo lugar, lo que tengo que hacer es buscar servir sacrificialmente a ese hombre que es difícil. No esperando encontrar en él la aprobación, sino simplemente servirlo por el hecho de que Dios me manda a hacerlo. Por eso Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos hacen mal. Esa es la parte activa, positiva. Esa es la parte de lo que tenemos que hacer conforme al Espíritu Santo. No solamente tenemos que hacer las partes negativas, pero tenemos que actuar de una manera contraria, opuesta. Otro paso que menciona Alexander Strauch es: no debemos permitir que nuestras nuevas libertades en Cristo le den una oportunidad a la carne para apoderarse de lo que es bueno y así tentarnos a realizar despliegues egoístas de la carne. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos libertades en Cristo, pero tenemos que siempre balancear esas libertades que el Señor nos ha dado para no llegar al extremo de dar oportunidad a nuestras propias concupiscencias. Debemos, dice también, por la capacitación del Espíritu, abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya lo habíamos señalado en 1 de Pedro 2.
Otro paso más, no debemos proveer para satisfacer los deseos de la carne. Uno más, debemos por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. La carne no puede ser reformada por una práctica religiosa solamente. No tiene ningún valor eterno, pero debe ser condenada a muerte. El pecado debe ser mortificado en nuestro día a día, hermanos. Debemos presentarnos además a Dios como vivos de entre los muertos y todas las partes de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Como dice Romanos 12:1, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y por último, otro paso que menciona Alexander Strauch es: no debemos presentar parte alguna de nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, ni debemos amoldarnos a este siglo. A manera de conclusión, hermanos, tenemos una lucha contra la carne, contra ese remanente de pecado que se sigue albergando en nuestros propios corazones, en nuestros afectos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Pero en Cristo se nos ha dado todo lo que necesitamos para quebrantar el poder de ese remanente de pecado. Esto no significa que va a desaparecer, pero nos va a acompañar permanentemente hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero sí significa que tenemos la capacidad de mortificar día tras día esa tendencia carnal. Particular y especialmente, esta tendencia surge vinculándolo a nuestro propósito de estudio cuando hay dificultades entre nuestros hermanos, entre nosotros, los unos para con los otros. Cuando alguien hiere mi orgullo, mi remanente de pecado va a querer responder con ira, va a querer responder con sarcasmo, va a querer responder con amargura, con resentimiento. Pero en Cristo tenemos el poder para quebrantar esa tendencia pecaminosa a actuar de esa manera. De manera que en Cristo somos capaces de controlar nuestra ira. En Cristo somos capaces de controlar nuestra lengua. En Cristo somos capaces de controlar nuestra tendencia a criticar o a hacer prejuicios. En Cristo tenemos la capacidad para no solo hacer estas cosas negativas o abstenernos de estas cosas negativas, pero hacer lo opuesto, que es buscar la reconciliación, buscar ser un pacificador. Aquí está ilustrado el elemento del que les hablaba hace un momento. No basta con que te abstengas de airarte, no basta con que te abstengas de hablar mal de tu prójimo, no basta con que te abstengas de criticar o llenarte de prejuicios en tu mente. Es necesario que busques activamente reconciliación, que busques activamente la pacificación, que busques activamente mostrar el carácter de Cristo por medio de el amor, la humildad y conducirte de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Esa es la parte activa de la que estoy tratando de hablar. No es solamente, amado hermano, no chismees, no murmures, no te enojes. Es, amado hermano, ama a tu hermano. Habla bien y exprésate bien acerca de él. No es solamente observa las cosas sumamente pecaminosas que aún se manifiestan en el carácter de ese hermano, es observa las virtudes que el Señor está trabajando y mostrando en él. Eso es lo que quiero transmitir. De esto se trata, hermanos. Ahora, cuando hay conflicto, hermanos, aprendamos a considerar la manera en la que estos son medios que Dios usa en su sabiduría para revelar nuestros propios corazones, para revelar esas áreas en las que aún tenemos mucho que trabajar, para revelar esas áreas en las que usted y yo tenemos que seguir creciendo, para revelar esas áreas en las que necesitamos seguir buscando la gracia de Dios para cultivar un carácter conforme al de Cristo. Cuando hay dificultades, a menudo, si usted responde en ira, bueno, examine cuál es la raíz de esa ira. Quizá es el orgullo,
la soberbia que se alberga en usted. Quizá usted se molesta y después de examinarlo se da cuenta de que es porque usted cree ser mejor que esa persona, cree ser más capaz, más competente. Cuando alguien contradice sus opiniones y usted se enoja, considere si es orgullo lo que está detrás. Y eso es lo que usted tiene que mortificar, y mortificarlo implica entonces cultivar un carácter humilde, aprender la humildad en Cristo, ver cómo se reflejaba en y buscar emularla por el poder del Espíritu Santo. Son ilustraciones de aquellas cosas que usted y yo tenemos que hacer, mortificando y luchando contra la carne, pero buscando vivir y cultivar la vida en el Espíritu. Esto es tan importante, amados hermanos, porque va a ser el principal enemigo que vamos a enfrentar siempre que haya algún tipo de dificultad entre nosotros. Su enemigo no va a ser su hermano o su hermana en Cristo, o su esposo o su esposa. Su enemigo generalmente será su carne, su propio pecado, su tendencia a responder conforme a la vieja naturaleza y no conforme a la nueva naturaleza que le ha sido dada en Cristo Jesús. Esa es la lucha central en la vida de todo hijo de Dios, hermanos. Por eso Pablo hablaba de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Él hablaba en el ámbito espiritual. Y no es que tengamos lucha contra los demonios cuerpo a cuerpo. La lucha contra los demonios lidia en virtud de que estos son expertos en tentarnos, seducirnos, pero es nuestra carne, es nuestro pecado, es nuestro remanente de maldad e iniquidad. Nuestro principal obstáculo generalmente cuando queremos tratar algún conflicto con nuestro prójimo, hermanos. Eso es lo que va a estorbar a menudo. Eso es lo que a menudo va a provocar que una pequeña situación se vuelva algo sumamente complejo. Cuando damos lugar a la carne y no nos disponemos a vivir conforme a lo que ahora somos en Cristo Jesús. Cuando damos lugar a todas estas cosas, hermanos. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Por eso es que el apóstol tuvo que decir, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Todos ellos estaban actuando en la carne, estaban lidiando sus dificultades como si no fueran cristianos, como si no tuvieran el Espíritu Santo para poder ayudarlos a gobernar esas pasiones, esos deseos concupiscentes. Pero gracias a Dios por esto, porque aún a causa de esa situación, hoy nosotros tenemos abundante instrucción. Porque a causa de las dificultades que enfrentaron los Gálatas y de las instrucciones que dio el apóstol Pablo, ustedes y yo tenemos información sumamente importante para poder conducirnos de una manera que traigamos gloria al Señor. Tenemos información para discernir si estoy actuando en las obras de la carne y cómo es que puedo actuar por medio del Espíritu. Así que, amados hermanos, consideremos esta lucha en particular como la lucha más importante que tenemos que atender siempre que haya algún tipo de dificultad. Es la lucha contra nosotros mismos, contra nuestro pecado. Solamente quiero concluir con esta cita de Alexander Strauch con respecto de un misterio. Dice, al tratar de entender cómo se anda en el Espíritu, los creyentes a menudo piden una explicación de la relación entre nuestra responsabilidad personal y la labor activa del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a realizar la voluntad de Dios. Para responder a esta pregunta tan relevante, no puedo dar una mejor explicación que el comentario de Richard Longenecker y Graham Cole. Dice, Pablo nunca contemplaba la actividad ética del creyente aparte de la obra del Espíritu, ni la dirección ética y habilitación del Espíritu aparte de la expresión activa de la fe del creyente. Este proceso es concurrente, lo cual equivale a decir que más de un agente está implicado. Dios juega un papel activo y también el creyente, como lo muestra Filipenses 2, 12 y 13. No se indica cómo el Espíritu realiza estos cambios, tanto positiva como negativamente. Ese misterio permanece. La Escritura no lo revela. No nos ofrece explicaciones o teorías sobre la naturaleza de las realidades o de los procesos. En cambio, afirma que algunas realidades son ciertas y el creyente, al vivir por fe, aceptando que son ciertas, descubre que de hecho lo son. Y cita una frase latina:
solvitur ambulando, que significa, esto se resuelve en la medida en que caminamos. Es decir, concluyendo solamente este estudio breve, tenemos que ser conscientes de algo. Esta labor de la lucha contra la carne no es exclusiva de nosotros en nuestras fuerzas, sino que es una obra que también se lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿cómo ocurre eso? No lo sé. No lo describe la Biblia. Simplemente afirma que así es. Tenemos una responsabilidad, tenemos que hacer ciertas cosas que se nos manda en la palabra, al mismo tiempo que el Espíritu Santo obra y opera en nuestras propias vidas y corazones. ¿Cómo lleva a cabo esta labor? No tenemos idea, pero sabemos que la efectúa, hermanos. Sabemos que lo hace. Y sabemos que aparte de la obra del Espíritu, cualquier esfuerzo de nosotros sería completamente vano. Pero es aquí donde está el equilibrio entre la responsabilidad y la soberana obra de nuestro Dios. Enfoquémonos en nuestro deber y descansemos y confiemos en lo que el Espíritu y solo el Espíritu es capaz de hacer. Enfócate, amado hermano, en aplicar estos principios, no solamente practicando lo que no debes hacer o evitando lo que no debes hacer, sino haciendo lo que sabes que debes hacer. Y deja que el Señor se encargue del resto, hermano. Que el Señor nos conceda gracia para que podamos seguir recibiendo la instrucción apropiada, puesto que, amados hermanos, los conflictos van a seguir surgiendo, hermanos. Eso no nos debería asustar. Lo que debería de preocuparnos es si estamos aprendiendo a responder apropiadamente cuando estos surgen, si estamos creciendo y madurando conforme al carácter de Cristo cuando estos tienen lugar entre nosotros. Esa debería ser nuestra ocupación realmente, hermanos. Mientras estemos aquí, tanto usted como su prójimo podremos llegar a pecar. Eso es algo que ocurre. El asunto es, ¿voy a tomar ese pecado como ocasión para más pecado? ¿Voy a crecer, madurar y aprender a tomar ese pecado como ocasión para nuestra santificación? Esa será la gran diferencia en la medida en que escudriñemos la palabra y apliquemos estos principios, o no escudriñemos la palabra e ignoremos estos principios, queriendo hacer las cosas según nuestra propia sabiduría y no según la sabiduría del Señor. Vamos a orar para concluir y posteriormente, todavía como parte de este estudio, vamos a hablar acerca de algunas formas en las que podríamos y deberíamos atender nuestras diferencias teológicas con un espíritu cristiano verdaderamente. Oremos al Señor. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por la Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX /live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga.